chicos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Y estaremos hablando de un tema muy importante porque vamos a hablar sobre las plantas y específicamente su proceso de nutrición. Así que vamos a hablar sobre la nutrición de las plantas. Un regalo de la naturaleza. Desde que amanece hasta que se oculta el sol, sentimos la presencia de la naturaleza. En las gotas de lluvia, en los paisajes verdes y llenos de colores, en el agua que corre por los ríos y en el aire que respiramos. Justamente las plantas, quienes nos proporcionan los paisajes que observamos, también son la base de los ecosistemas, generando alimento y energía para muchos seres vivos. Por eso es que las plantas son un regalo de la naturaleza. Por eso, ayudemos a mantener nuestras áreas verdes libres de contaminación. Porque con la base de los ecosistemas, junto al suelo, y generan el hábitat y el forraje que sirve para la red trófica entera. Ayudemos a plantar más árboles que son vida. ¿Por qué los árboles son vida? Porque nos proporcionan el oxígeno que respiramos. Bien, chicos, vamos a hablar entonces sobre lo que es la nutrición de las plantas. Por eso, ustedes el día de hoy en su cuaderno colocarán la fecha y este será el título que le vamos a colocar al tema. La nutrición de las plantas. Ese es mi título, la nutrición de las plantas. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de nutrición de las plantas? Recordemos que las plantas son seres vivos, que a diferencia de los animales tienen la facultad de que pueden fabricar su propio alimento y esto es gracias al proceso de fotosíntesis que se realiza en las plantas. Ya vimos en el video cómo se realiza este proceso de la fotosíntesis, pero te lo explico brevemente. Recuerda que las raíces de las plantas están bajo la tierra. Esas raíces van a tomar sales minerales y agua de la tierra. Y lo van a convertir ¿en qué? Lo van a convertir en savia bruta. Esta savia bruta se va a repartir por toda la planta. ¿Cómo lo va a hacer? Va a recorrer por el tallo, recorre toda la savia bruta del tallo y va a llegar a cada una de las hojas. Si te has dado cuenta, las hojas son de color verde. Eso es gracias a una sustancia que ellas tienen que se llama clorofila. La clorofila, unida con la savia, con las sales minerales, el agua y el dióxido de carbono que toman las hojas del medio ambiente, lo hace a través de las estomas que tienen, son unos pequeños orificios que tienen las hojas por donde ellas pueden respirar y toman el dióxido de carbono que unido a las sales minerales y al agua forman la savia bruta. Ellas, a su vez unidas con la clorofila, a lo que les dan la luz del sol, comienza el proceso de fotosíntesis. ¿Y en qué consiste este proceso de fotosíntesis? En cambiar todos estos elementos que se han unido y convertirlos de savia bruta a savia procesada. Esa savia procesada, queridos niños, es el alimento que requieren todas las plantas. En este proceso de la fotosíntesis, para poder convertir la savia bruta a savia procesada, se libera oxígeno que sale al medio ambiente. Y es el oxígeno que nosotros utilizamos para poder vivir. Pero fíjate que al igual que los demás seres vivos, las plantas tienen que nutrirse para vivir.
Para ello necesitan sustancias como, ya lo dije, el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, además de recibir luz del sol para poder hacer su proceso de fotosíntesis. Acá tenemos entonces un árbol, pero antes de venir acá, chicos, quiero decirles que todo esto lo tenemos que copiar en nuestro cuaderno. Importante, todo esto será copiado en el cuaderno. Ahora bien, aquí tenemos los procesos de nutrición de la planta. Primer proceso, número 1. Fíjate que en la imagen, el número 1 lo podemos ubicar aquí en el suelo, donde tenemos las raíces, el agua y las sales minerales. ¿Por qué ese es el primer paso? Fíjate, lo primero que hace la planta es absorber. ¿Y por dónde van a absorber? Va a absorber por las raíces. Por las raíces van a tomar del suelo el agua y las sales minerales. Ambas sustancias ingresan a la planta y reciben el nombre de savia bruta. El segundo paso, la fotosíntesis. Fíjate que te lo ubican acá arriba, ¿no? Donde están las hojitas y la luz del sol. ¿Qué es la fotosíntesis? Las hojas, utilizando la energía solar, transforman la savia bruta en savia elaborada. Esta contiene sustancias alimenticias como el almidón. Luego vamos al tercer proceso. El número 3 lo tengo ubicado acá. La respiración. Durante la fotosíntesis, las hojas toman el dióxido de carbono del aire y expulsan. ¿Qué van a expulsar? Van a expulsar oxígeno. Recuerda que el proceso de la fotosíntesis, lo vimos en el video, consistía en transformar las sales minerales, el agua, el dióxido de carbono y con la ayuda de la clorofila se da el proceso de la fotosíntesis para transformar todos estos elementos en savia elaborada. Durante la respiración de las plantas, ellas toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Eso sucede en nosotros los seres humanos. Nosotros tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. La planta durante el día hace todo lo contrario. Ella toma en su respiración el dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Eso lo hace durante el día, porque en el día con la luz del sol es que ella puede realizar el proceso de la fotosíntesis. Y te preguntarás, profesor, ¿y en la noche que no hay luz del sol? Pues en la noche no lo puede hacer, por lo tanto en la noche ella, para poder vivir, estará tomando oxígeno del medio ambiente y estará expulsando dióxido de carbono. Tu cuarto proceso es el proceso de circulación. ¿Y por qué ubicamos el número 4 acá? Porque la circulación se va a dar por el tallo, ¿no? Por ahí va a circular toda la savia bruta y también la savia elaborada. El tallo se encarga de conducir la savia bruta y la savia elaborada a las partes de la planta donde las necesita. Luego vamos a tener el último proceso, que es el número 5, es el proceso de excreción. Es la eliminación de los desechos surgidos durante el proceso de nutrición. ¿Qué desechos va a liberar la planta? Va a liberar el oxígeno, que se libera de la fotosíntesis, y el dióxido de carbono generado en la respiración. Te repito para que no te confunda esto acá. En el día, ella realiza el proceso de fotosíntesis. Y en su proceso de excreción, en el día ella liberará oxígeno.
Pero por la noche, en su proceso de respiración, cuando va a excretar, lo que va a botar va a ser dióxido de carbono. Va a tomar oxígeno por la noche y liberará dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, no creas que todo el tiempo las plantas van a liberar oxígeno. No. En el día sí liberan oxígeno, por la noche no. Por la noche ya libera dióxido de carbono. Pero aquí hemos hablado de un proceso importante, que era el proceso de la fotosíntesis. ¿En qué consistirá este proceso de la fotosíntesis, profesor? Pues lo veremos en la siguiente diapositiva. Allí nos podremos dar cuenta en qué consiste el proceso de la fotosíntesis. Pero es importante que sepas que en tu cuaderno tú debes de copiar todo lo enunciado acá, en orden, ¿no? Número 1, absorción. No tengo por qué dibujar la planta, simplemente escribir el proceso. Número 2, la fotosíntesis. Número 3, la respiración. Número 4, la circulación. Y número 5, la excreción. En ese orden, ustedes deberán de copiarlo en su cuaderno. Repito, no estoy pidiendo que se haga el dibujo del árbol. Simplemente estoy pidiendo que se escriba en orden su proceso de nutrición. Eso sí lo debemos de hacer. Como decía, en la siguiente diapositiva podremos hablar entonces de lo que es el proceso de fotosíntesis. Aunque ya lo hemos hablado durante todo este tiempo, hemos conversado sobre lo que es la fotosíntesis, quiero que en este momento ahondemos un poco más en este proceso. Y tenemos, por último acá me dice, la nutrición de las plantas involucra los procesos de absorción, fotosíntesis, respiración, circulación y excreción. Pero a lo que les mencionaba, vamos a hablar sobre lo que es la fotosíntesis. Fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican sus alimentos. Se realiza este proceso específicamente en las hojas de la planta, que toman el dióxido de carbono del aire y reciben agua y sales minerales desde las raíces. Oye, ¿te imaginas una planta que no tenga hojas? ¿Tú crees que esa planta podrá sobrevivir? No lo creo. Las plantas realmente necesitan las hojas para poder realizar su proceso de fotosíntesis, que es donde van a elaborar sus alimentos. Estas sustancias, ¿cuáles sustancias? El dióxido de carbono, el agua y las sales minerales se combinan y se transforman en alimento gracias a la energía de la luz del sol. En este proceso se produce oxígeno que es expulsado al exterior y pasa al aire. Entonces, en eso consiste el proceso de fotosíntesis, en cambiar el dióxido de carbono, el agua, las sales minerales, lo van a transformar en savia elaborada y en ese proceso va a liberar oxígeno al medio. Esto que tenemos acá sobre la fotosíntesis, muy importante, debemos de copiarlo todo en nuestro cuadro. Y así pasamos al último punto que trataremos el día de hoy, que es el proceso de respiración en las plantas. Allí podemos observar una pequeña hoja que es donde se da el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Recuerda que por acá, por este pequeño tallo, va a llegar a la hoja la savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? La savia bruta, ya lo hemos dicho, son las sales minerales junto con el agua que van a llegar a la hoja. La hoja, en su proceso de respiración de día, toma el dióxido de carbono del ambiente y lo va a mezclar con la savia bruta. Y gracias a la luz del sol se va a dar el proceso de la fotosíntesis.
convertirá esta savia bruta en savia elaborada y por donde mismo entró la savia bruta, por allí va a circular la savia elaborada. Por último, la respiración. Las plantas necesitan respirar para vivir. Al contrario de la fotosíntesis, durante la respiración entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Esta función se cumple especialmente en las hojas. En la superficie de las hojas, los estomas se abren. Recuerden que los estomas son pequeños agujeros microscópicos que tienen las hojas y se cierran, se abren y se cierran, permitiendo la entrada y salida de los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Las plantas respiran tanto de día como de noche, de modo que durante el día realizan la fotosíntesis y la respiración. Y por la noche, solo la respiración. Recuerda que no hay luz solar para poder hacer el proceso de fotosíntesis. Entonces, chicos, de esta manera doy por terminado la parte teórica de este tema. En la siguiente clase estaremos respondiendo algunas preguntas importantes de este tema.